Sincretismo en antropología cultural y religión es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan coherencia alguna. También se utiliza en alusión a la cultura o religión para resaltar caracteres de fusión o asimilación de elementos diferentes. La palabra sincretismo viene del griego sincretismos, que tiene la referencia histórica en Plutarco, que nos dice que los cretenses dejaban a un lado sus diferencias internas e en términos bélicos se unían como un solo ejército en contra de sus enemigos. El sincretismo religioso es un proceso generalmente espontáneo, consecuencia de intercambios culturales acaecidos entre diversos pueblos. En algunos casos se debe a la intervención oficial. El sincretismo no es un proceso automático fruto del diálogo o de una puesta en común entre las partes involucradas. La realización del sincretismo religioso no surge de un acuerdo, sino de una cohabitación. El momento en que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara puede provocar un grave conflicto. El sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas: la acomodación y la asimilación. En la acomodación, el sincretismo logra que las dos situaciones religiosas convivan en un mismo espacio. Luego de ello, existe la asimilación, en la que una de las religiones o doctrinas religiosas más poderosas absorbe a la más débil o viceversa. Ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de sincretismo que están en Venezuela. En cuanto a movimientos religiosos, hablar de sincretismo es hablar sin duda alguna de la nueva era. En esta doctrina existen movimientos de múltiples religiones. Ellos se basan en la creencia de que todas las religiones son básicamente una, con distintas ropas. Esto y su popularidad hacen que la nueva era sea el máximo exponente del sincretismo. Según la santería, la vida de cada persona está supervisada por un santo, llamado también orisha, que toma parte activa de su vida diaria. En la fiesta de su santo, la persona debe asistir a misas católicas y a otras ceremonias de ese santo. En la santería, generalmente no se tiene un entendimiento de Jesucristo como Salvador, ni la necesidad de una conversión, pues en la santería se buscan poderes divinos para resolver problemas y el santero poco a poco se va involucrando en el mundo espiritual, que exigirá ciertos ritos para su bienestar. ¿Quién es ese Dios que proporciona seguridad? Aparentemente no tiene importancia para el santero. Por ello, y para evitar el juicio de las personas ajenas a la religión, usaron el sincretismo para cubrir sus santos y sus rituales a través de imágenes conocidas con las del catolicismo. Para la Iglesia evangélica, el sincretismo más peligroso es el llamado Evangelio de la Prosperidad. La teología de prosperidad, también conocida como teología del pacto o teología de la siembra, se ha venido a llamar palabra de fe. Enseña que todos los cristianos deben ser ricos, que aquellos que no son adinerados lo son porque no tienen fe, desconocen la voluntad de Dios y por su falta de confianza en Él, al no sembrar semillas de fe, llámese dinero, en los bolsillos de predicadores, apóstoles y profetas que generalmente se hacen llamar así para tener aire de autoridad. Este sincretismo se fundamenta en textos bíblicos sacados de contexto. Aunque no hay nada malo ni pecaminoso en ser rico, el problema radica en que distorsiona el evangelio, poniendo las riquezas materiales como fundamento sin tomar en cuenta la soberanía de Dios. El sincretismo aquí es claro. Hacen una mezcla de nueva era con adoración a Mamón, que es el dios del dinero y de la riqueza. En la actualidad es un ídolo que universalmente es venerado, pero lo están insertando dentro del evangelio enseñando mentiras como por ejemplo: Dios está obligado a suplir tus necesidades porque así lo promete en su palabra. Si te mantienes firme en esto, tus necesidades van a ser satisfechas. Estos predicadores reducen a nuestro Dios a un mero genio de la lámpara mágica, porque podemos obligarlo a concedernos lo que queramos. Para ellos ya Dios no es soberano, porque afirman que la autoridad ha sido dada a la iglesia.
Estos predicadores afirman que Jesús, sus apóstoles y los siervos de Dios eran y deben ser ricos, contradiciendo a la Biblia. En el versículo donde Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. El sincretismo es un proceso muy lento e inconsciente. La asimilación se produce con la aparición de una historia común para las dos tradiciones. Los individuos viven el mismo día a día desde dos tradiciones o doctrinas diferentes. Como cristianos debemos estar claros de la sana doctrina.